Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, como siempre. Espero que todos estén pasando un día maravilloso, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro, les va a encantar y va a generar mucho de qué hablar. Si son nuevos por aquí, un saludo especial para ustedes. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que se sientan como en casa. Antes de empezar con todo el chisme, la emoción y la información que les he preparado hoy, les recuerdo súper rápido que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo que ven por ahí abajo, y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Prometo que estarán llenos de sorpresas y contenido que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, y específicamente en la vida de uno de nuestros actores turcos favoritos, Kerem Bürsin. Ustedes saben que en este canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que sucede con sus celebridades predilectas y este tema, es para no perdérselo. El titular que tenemos hoy es Kerem Bürsin rechaza a todas por amor a Hande Erçel. ¡Guau!, ¿verdad? Ya desde el título se siente la intensidad y la fuerza de esta noticia. Vamos a desglosar todo esto, a analizar las implicaciones, a recordar cómo empezó esta historia y a entender por qué esto ha causado tal revuelo. Para empezar, debemos contextualizar. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que para muchos de nosotros se volvieron sinónimos de amor y éxito gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkap. La química entre ellos en pantalla era innegable y pronto los rumores, las especulaciones y, finalmente, la confirmación de su relación sentimental, capturaron la atención de millones de fans alrededor del mundo. Se convirtieron en la pareja ideal, la pareja de ensueño, y sus seguidores los apodaron cariñosamente como Kerem Hande. Su relación no solo era seguida por los medios, sino que también inspiraba a muchos con su aparente autenticidad, su apoyo mutuo y la forma en que compartían su vida en redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones de celebridades a menudo son objeto de escrutinio constante. Y con Kerem y Hande no fue diferente. Hubo momentos de duda, de rumores de ruptura, de especulaciones sobre su futuro juntos. Pero a pesar de todo, su relación parecía mantenerse firme, al menos hasta cierto punto. Ahora, ¿qué significa exactamente este titular? Kerem Bürsin rechaza a todas por amor a Hande Erçel. Esto sugiere un nivel de compromiso y dedicación por parte de Kerem hacia Hande que va más allá de lo convencional. Implica que supuestamente ha habido oportunidades, acercamientos, o quizás incluso propuestas, de otras personas, y que Kerem, de manera consciente y deliberada, ha decidido apartarse de ellas, priorizando y defendiendo su amor por Hande. Pensemos en las implicaciones de esto. En la industria del entretenimiento, donde las oportunidades de romance y conexión son abundantes y a menudo efímeras, un gesto así de firmeza es digno de mención. No se trata solo de estar enamorado, sino de demostrarlo activamente incluso ante posibles tentaciones o distracciones. Y cuando hablamos de rechaza a todas, estamos hablando de una decisión activa de poner un límite claro, de mostrar lealtad y exclusividad. ¿Podría esto ser una estrategia de marketing? Es una pregunta que muchos se hacen en el mundo de las celebridades. Las parejas de famosos a veces se benefician de ser percibidas como unidades sólidas y comprometidas. Sin embargo, el amor genuino y la dedicación también existen, y a veces, las acciones hablan más fuerte que cualquier plan de relaciones públicas. Lo que este titular parece insinuar es que Kerem Bürsin está demostrando un nivel de compromiso que trasciende la mera conveniencia o el interés momentáneo. Vamos a recordar algunos momentos clave. Cuando Kerem y Hande estaban juntos, se les veía increíblemente felices. Sus publicaciones en redes sociales transmitían una complicidad palpable. Compartían viajes, eventos, momentos cotidianos, y siempre se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Esa conexión era lo que cautivaba a sus seguidores. Y si bien es cierto que muchas parejas del mundo del espectáculo terminan, el hecho de que se hable de un rechazo a otras personas sugiere que en el apogeo de su relación, y quizás incluso después de ella, Kerem ha mantenido una postura clara de exclusividad. La noticia de que Kerem Bürsin rechaza a todas por amor a Hande Erçel puede provenir de diversas fuentes. Podrían ser declaraciones directas de él o de ella, rumores de personas cercanas, o incluso interpretaciones de sus comportamientos y decisiones públicas.
Es importante ser cautelosos con la información que circula, pero también reconocer cuán hay un patrón de comportamiento que sugiere algo significativo. Quizás se refiera a momentos en los que a Kerem se le ha relacionado con otras mujeres, y su respuesta ha sido negar o desviar la atención, siempre manteniendo su imagen pública ligada a Hande. O tal vez en eventos sociales, se ha observado que Kerem se muestra distante o desinteresado ante otras admiradoras, mostrando una clara preferencia por Hande. Estas pequeñas actitudes, sumadas, pueden construir la narrativa que hoy nos ocupa. Consideremos también la etapa de su relación. Si esto se refiere a un momento en el que su relación era pública y sólida, entonces el mensaje es claro, él estaba plenamente dedicado a ella. Si por el contrario, esto se refiere a un momento posterior a su separación, la narrativa cambia ligeramente pero no pierde su impacto. Podría significar que incluso después de que su relación romántica haya terminado, Kerem Bürsin sigue sintiendo un profundo respeto y afecto por Hande Erçel, y sus acciones demuestran que la considera una figura importante en su vida, quizás hasta el punto de no buscar activamente otras relaciones serias mientras haya un vínculo emocional o un respeto por lo que tuvieron. Sin embargo, el titular es bastante contundente al usar la palabra amor. Es fascinante analizar cómo la dinámica de las relaciones en el mundo de la fama es tan diferente a la nuestra. Allí cada movimiento, cada palabra, cada gesto, es analizado y debatido por millones. La presión es inmensa y mantener una relación, ya sea pública o privada, es un verdadero desafío. El hecho de que Kerem Bürsin sea descrito como alguien que rechaza a todas, habla de una cualidad que muchos admiran, la lealtad y la convicción en sus sentimientos. Pensemos en las posibles todas. ¿Quiénes podrían ser estas personas? Podrían ser compañeras de reparto con las que ha trabajado en proyectos recientes o futuros, admiradoras que intentan acercarse a él en eventos, o incluso figuras públicas que se rumorea que han mostrado interés en él. Si Kerem ha sido capaz de mantener una distancia clara y respetuosa en todas estas situaciones, priorizando su conexión con Hande, entonces el titular cobra un gran sentido. ¿Y qué dice esto sobre Hande Erçel? Si Kerem está demostrando este nivel de dedicación, es probable que Hande también tenga un lugar muy especial en su corazón. La reciprocidad en el amor es fundamental, y aunque el titular se centra en Kerem, la fuerza de su decisión implica que el amor por Hande es lo suficientemente poderoso como para influir en sus acciones. Es importante recordar que en ocasiones, las relaciones entre celebridades se vuelven complejas debido a la distancia, los horarios de trabajo intensos y la constante exposición mediática. Si a pesar de estos desafíos, Kerem Bürsin ha tomado la decisión de priorizar su amor por Hande y rechazar otras oportunidades, esto es un testimonio de la profundidad de sus sentimientos. Este tipo de noticias, aunque puedan parecer un poco de chisme, también nos revelan aspectos importantes de la personalidad de estas figuras públicas. Nos muestran lo que valoran, lo que están dispuestos a hacer por amor, y cómo manejan las presiones de su entorno. El titular nos presenta a Kerem Bürsin como un hombre decidido, leal y sobre todo, enamorado. Ahora, ¿cómo ha sido la reacción del público a esta noticia? Si se ha difundido ampliamente, seguramente ha generado una oleada de comentarios, tanto positivos como negativos. Los fans de la pareja Kerem-Hande probablemente estarán encantados, viendo esto como una confirmación de la fuerza de su amor. Otros, quizás más cínicos o simplemente observadores imparciales, podrían debatir sobre la autenticidad de estas afirmaciones o sobre si esto es simplemente una forma de mantener viva la imagen pública de la pareja. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, la narrativa de un hombre que elige el amor y la lealtad por encima de otras posibles opciones es una historia poderosa. Es un recordatorio de que incluso en un mundo glamoroso y a menudo superficial, los sentimientos genuinos y las decisiones firmes tienen un gran valor. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la poderosa afirmación de que Kerem Bürsin ha optado por rechazar otras oportunidades amorosas, enfocando su afecto y su energía en Hande Erçel. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta decisión, considerando el contexto de la fama y la industria del entretenimiento. Hemos reflexionado sobre la importancia de la lealtad y la dedicación en las relaciones, y cómo estas cualidades son percibidas por el público. La noticia, sea cual sea su origen exacto, pinta un retrato de Kerem Bürsin como un hombre comprometido con sus sentimientos, dispuesto a tomar decisiones firmes para proteger su amor. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ha sido un placer compartir.
Ir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que es un gesto realmente significativo? ¿Han sido testigos de situaciones similares? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son lo más valioso para nosotros y nos encanta leerlas y responderles. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más diversión. Hasta la próxima.